Amén. Gracias, Señor, por esta tarde. Te Amén. agradecemos, Señor, por esta misericordia de poder reunirnos, Sí, Señor. Señor, y poder tener comunión de tus asuntos, de estas cosas que te interesan a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por un día más. Amén. Gracias, Señor, que podemos pues estar en esta reunión. Señor, gracias por tu palabra que mora en nosotros. Señor, nos abrimos a ti esta tarde para poder ser perfeccionados por tu ministerio, por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Sí, sí. Amén. Sí, gracias, Señor, por esta comunión. Gracias, Amén. Señor, que podemos estar reunidos con los hermanos, Señor, buscándote. Gracias porque nos tienes tan bien, porque tienes también a nuestras familias, Señor, porque nos has proveído de las cosas. Gracias por tu reino, por tu propósito, por tu iglesia, Señor. Gracias porque siempre nos cuidas y nos guardas en este propósito. Señor, abrimos nuestro corazón, nuestro ser para ti. Queremos ser infundidos de tu persona. Señor, queremos experimentar esta, queremos experimentar tu voluntad y queremos experimentar, Señor, el conocerte más. Gracias, Señor, porque tienes un propósito eterno, Señor, y en este propósito nos has incluido, Señor. Qué misericordia. Amén. Sí, Señor, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre y nos ponemos delante de ti, Señor. Venimos, Señor, con muchas cargas por la situación que hay, pero venimos confiados en ti, que tú nos ayudarás y nos levantarás, Señor, de cualquier situación, por problemática que sea. Tú estás siempre adelante de nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo esto, porque además hay un gozo. Este Amén. gozo es porque te podemos hablar e ir en pos de ti. Sí, Señor. Y ante todo que nos has llamado, Señor. Hemos sido llamados, escogidos por tu persona, Señor, hacia nosotros. Y tenemos un espíritu viviente y vivificante, Señor, que nos hace una unidad contigo. Y con esto tenemos todo, aunque tengamos 1000 tribulaciones, tú estás en medio de nosotros. Y eso es lo más importante, que creemos en ti y tú nos sostienes con tu mano. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos aquí reunidos y a aquellos que no han podido, Señor, también bendícelos, guárdales en todo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Te presentamos al hermano Gabriel esta noche, esta tarde, Señor. Señor, porque le toca salir a trabajar, Señor, y porque no ha tenido trabajo constante, Señor, provee para sus necesidades. De igual manera por el hermano Miguel, Señor Jesús, por el hermano Fausto también, Señor. Pedimos que seas la provisión para ellos también. Amén. Amén. Y oramos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, por los hermanos varones. Señor, que tú puedas proveerles y que los guardes, Señor, en su salida. Guárdalos, Señor, en mis entradas también. Señor, que ellos puedan implementarte en cada una de estas situaciones, Señor, y Buenas Señor, por noches. cualquier necesidad de Fíjese salir, que, que tú nos guardes. fíjese que estoy en una reunión, le amo despacito. Vamos, Señor. Sí, gracias. Amén. Sí, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que podamos poner todas nuestras necesidades delante de ti. Tú Sí, las Señor. resolverás porque tú tienes el poder, Señor, de hacerlo. Tu potestad está en ti nada más. Amén. Ponemos esta situación de la parte económica, de la parte de trabajo, de nuestros hermanos que están careciendo, que tienen necesidad, Señor. De nuestro hermano Gabriel, ponemos también a nuestro hermano Miguel, a nuestro hermano Fausto. Señor, provéeles, guárdales, está tú con ellos, Señor, para que puedan suplir toda necesidad económica, toda escasez, Señor, elimínala. Que ellos puedan ser proveídos en una forma adecuada, Señor, de acuerdo a tu propósito y tu plan. Confiamos en ti y por eso venimos delante de ti,
para que tú Amén. ayudes y los guíes, Señor, hacia donde ellos tengan que ir. Y abre las puertas necesarias, Amén. que esto sea Amén. en forma abundante, Señor, te lo pedimos. Sí, Señor. Señor, por nuestro hermano Fredix también te lo presentamos, Señor. Señor, la situación que le toca a él afrontar, dada la situación también, Señor, que no hay mucho trabajo para él. Señor, te pedimos que le proveas. Amén. Señor, que proveas para el sustento de su familia, asimismo un trabajo para Séfora, que está buscando en estos días un trabajo que pueda realizar de la casa. Señor Jesús, Amén. por tu Hijo, sé propicio para esta familia también, Señor. Amén, Padre. Amén. Sí, Señor, te oramos esta tarde por la familia de Séfora y de Freddy. Señor, que tú Amén. puedas verles. Señor, que tú seas el sustento en sus casas. Señor, bendice al hermano Freddy y Señor y a la hermana Séfora, Señor. Dale un trabajo. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Confiamos en que les puedas proveer, Señor. Señor, satisface toda necesidad física que ellos tengan, Señor, y sé tú en ellos laborando cada día. Amén. Amén. Sí, Señor, te Amén. ponemos en tus manos a hermano Félix y a hermana Séfora. Provéele, Señor, la parte económica, abre puertas de trabajo. Sí, Señor, que no Señor. falte ese sustento ni ese dinero ahí con ellos, para que puedan suplir todas las necesidades que hay. Con sus niños, Señor, para que sean alimentados y que no les falte un pan diario, Señor. Te pedimos, Señor, y te lo ponemos de una forma especial para que tú, Señor, Amén. cumplas tu palabra. Tú Amén. cumples, Padre, y por eso es que acudimos a ti en esta tarde. Amén. 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 Amén, santos queridos. Pues vamos a compartir, vamos a leer una vez más. Vamos a retomar el folleto de Rema que ya vimos, pero vamos a volver a retomar, a ver si entre los tres podemos ir repasando los puntos para poder ir avanzando hasta donde nos quedamos y con todo lo que escuchamos, también podemos ir enriqueciendo esto que estuvimos viendo estos días. Entonces solo déjenme que les comparta, vamos a abrir. Creo que es este. ¿Sí se ve? Sí. Pero tiene que ser ese, bueno, ahí estamos. Listo. Amén. Pues este es el misterio de la vida humana. Se recuerdan que son 6 claves y responde 2 preguntas principales. Entonces, pues igual, si no vimos lo de Rema, yo creo que, bueno, no estoy seguro si lo pudimos ver o no. De cualquier forma, pues podemos ir, por lo menos que lo hiciéramos entre todos, ¿verdad? Que no Sí. este repaso, a ver quién se anima y yo pues me quedo callado en este momento. Amén. Sí, cuando al principio empezamos a ver esto, más que todo la pregunta que está aquí, que si alguna vez hemos visto cuál es el propósito de nuestra vida y por lo regular nosotros nos dirigimos a que nuestra vida es una vida humana, pues, con propósitos humanos, pero en cuanto al plan de Dios es totalmente distinto porque Él tiene un propósito, tiene un plan y Él nos ha llamado para que nosotros podamos, en alguna manera, podamos ser la imagen de Él. Pero esa imagen tiene que ser a la imagen del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único que el Padre reconoce. Él ha dicho, Él es mi Hijo amado, a quien yo me complazco. Entonces nosotros en el nombre del Señor Jesucristo podemos ser la imagen de Dios. Y lo que Él quiere es que nosotros le contengamos, que Él esté dentro de nosotros como el Espíritu vivificante. Y de esta manera, pues, lo que va a surgir de nosotros como un guante que se habla ahí, es que ese contenido es un contenido divino y un contenido
es algo valioso para que podamos nosotros expresarle a Él y que en su plan Él pueda ser visto como el Dios eterno y poderoso que es y que ha venido a nosotros para la salvación. Amén. Sí, en esta primera parte que vamos a repasar, nos habla acerca de dos preguntas, ¿verdad? La primera es si nosotros sabemos por qué vivimos en este mundo, y la segunda es si sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Amén. Y pues nos cuestionábamos y decíamos en aquel entonces que pues realmente es una pregunta que probablemente uno se haga cuando es joven, pero que también a la larga, ahorita que somos ya grandes, ya Sí. estamos viejones, ¿verdad? Empezamos a preguntarnos otra vez lo mismo, o sea, para qué vivimos, cuál es nuestro propósito realmente, ¿verdad? Esto me gusta mucho porque el hermano, a través de 6 pasos, nos va a explicar estas dos preguntas, o nos va a llevar a ver la revelación de estas dos preguntas, ¿verdad? Y empieza diciéndonos en la primera clave el plan de Dios. Sí. El propósito de Dios es expresarse a través del hombre, pero lo hace a través de sí mismo. Y pudimos profundizar en aquel entonces cómo es que el único contenido que puede haber para que Dios pueda ser expresado es el mismo, ¿verdad? No hay otro contenido. Nosotros solamente fuimos hechos como un guante, pero cuando Él llega a ser nuestro contenido, entonces Él logra expresarse. Y eso es maravilloso porque al final el hombre puede expresar a Dios. O sea, hay una manera, ¿verdad? Sí. Hoy en día muchas personas no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Sin embargo, nosotros tenemos esta visión de que nosotros podemos expresar a Dios. Por supuesto, Amén. cuando Dios es el contenido del hombre, ¿verdad? Me gusta Amén. mucho que el hombre fue creado a la propia imagen de Dios. Quiere decir que Dios casa y cabe en el espíritu del hombre. Y desde el espíritu del hombre, siendo su contenido, Él se puede expresar. Amén. Amén. Pues amén por este primer punto. Me disfruto mucho este repaso con ustedes. Quisiera mencionarles lo que a mí me gusta y me llena de este primer punto. Una es que estas dos preguntas son preguntas claves y quisiera pues mencionarles que no solo ahora esto es como una base para nosotros, que cuando lo empezamos a ver, recuerdo que en mi caso también iba aprendiendo algunas cosas que nunca había escuchado. Pero por otro lado, también esta es una gran herramienta para predicar el Evangelio. Cuando podamos hablar de alguna persona, contactar a alguien, esta es una gran manera de hacer esta predicación. Entonces, por ejemplo, eh, estas dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida y por qué vivimos en este mundo? Entonces, la Biblia contesta estas dos preguntas con 6 claves. Y la primera clave de esta es que Dios tiene un plan, o el plan de Dios. Y me gusta esto, que Dios desea expresarse a sí mismo por medio del hombre y lo hace por medio de que el hombre lo reciba y sea su contenido. Entonces, de esa manera es que el hombre puede llegar a expresar a Dios. Entonces, vimos ahí 3 puntos. Amén. En Romanos 8:29, que habla de que nos escogió, ¿verdad? Y Romanos 8:29, que se me fue ahorita. Nos predestinó para que fuésemos hechos santos, Sí. mancha. Ajá, conformes a la imagen de su Hijo. Amén, gracias hermano, se me fue un ratito. Que esto nos denotaba el primer punto, que Él lo que quiere es conformarnos a la imagen de su Hijo. Luego, crea al hombre como un guante, crea al hombre con su imagen, dando a entender que el hombre tiene la capacidad, digamos, de recibir a Dios como contenido. Y luego, en 2 Corintios 4:7, donde nos habla acerca del tesoro en los vasos de barro. Y me gusta mucho esto porque eso denota la intención de Él al crearnos. Por ejemplo, acá en el local, cuando construyeron tanto allá dentro de la cocinita como aquí afuera estos bañitos, se le pidió al constructor que pusiera el lavamanos lavatrastos, perdón, un poco más alto de lo normal. Normalmente la altura de un lavatrastos o pila o mueble es 90 centímetros, pero lo pedimos un poco más alto. Y esto es con una intención. O sea, ¿por qué se mandó a hacer más alto? Para que cuando laváramos, algunos que somos medio altos, no nos encorváramos tanto. Y como a mí me toca la lavada, entonces
la intención es que no me duele la espalda de estar encorvado tanto tiempo, aunque para los pequeños ponemos un par de blocks. Pero, digamos, en la construcción de esos lavaderos hubo una intención. ¿Cuál era la intención? De que no le doliera la espalda a un señor. Entonces, cuando vemos la creación del hombre, vemos la forma que tiene el hombre, las capacidades que tiene el hombre, la forma en que fue creado. Entonces, ahí se debe también notar una intención. Entonces, para nuestro aprendizaje, cuando nos vemos a nosotros mismos o vemos a nuestros hijos, vemos que ahí están las pinceladas de Dios. También cuando se lo vamos a ver a alguien más, podemos decirlo de esta manera. Fuiste creado, mira la forma en que fuiste creado, mira la forma que Dios te hizo, a su imagen y a su semejanza, para que veamos ahí implícito el plan de Dios. Amén. ¿Algo más que quisieran comentar en este punto? Sí, digamos, algo importante es mencionar, ¿verdad? Que somos hechos por el alfarero a su, a su imagen, a su intención y a su plan. Pero lo importante aquí es que nosotros no contenemos absolutamente nada, somos depositarios nada más de un tesoro. Esto es Amén. lo que, digamos, en muchos lados no eliminan el yo. Entonces Sí. el yo, porque ahí no hay yo, en el vaso de barro no hay yo, porque es inerte, únicamente contiene, es un receptáculo donde contiene un tesoro. Y eso es lo importante de nosotros, porque nosotros no tenemos absolutamente nada, nada. Entonces este yo tiene que ser eliminado totalmente, únicamente entender que somos vasos de barro, somos para un contenido, para recibir algo precioso y darlo. Entonces un vaso de barro, si tiene piedras preciosas y se vacían, la saca y él se queda vacío. Pero si las tiene, es un vaso que tiene un tesoro. Entonces, de igual manera, nosotros, ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que no haya exaltación del hombre, sino únicamente Él se exalta a sí mismo. Yo soy el que soy, dice, nada más. Entonces, nosotros únicamente tenemos que entender esto. Y eso es lo hermoso de este ministerio, que nos lleva a entender de que el yo tiene que ser eliminado. Y este yo no sirve para nada, es estorbo nada más. Pero en los vasos de barro tenemos este contenido que sí lo podemos dar a conocer. Y eso es lo que él quiere, que seamos hechos a su imagen para dar a conocer al mismo Dios. Amén. Amén, hermano. Sí, una de las Gracias. cosas que Sí, hermano. explicando era acerca de que realmente esta, este expresar de Dios a través del hombre es algo que a Dios le produce placer, ¿verdad? Ujú. Él se place, él le agrada, él disfruta que el hombre lo exprese. Entonces me gustaba mucho porque en este plan de Dios tiene mucho que ver el placer de Dios, ¿verdad? Tiene mucho que ver lo que Dios disfruta, ¿verdad? Entonces, y algo que recalco que dijo el hermano Jorge es que realmente nosotros no somos nada, ¿verdad? Llegar a la comprensión de no ser nada y que Cristo lo sea todo, ¿verdad? Eso es maravilloso porque realmente nosotros solo somos vasos, ¿verdad? Pero él es el contenido. Entonces, hay un versículo donde dice que la excelencia, él es la excelencia, ¿verdad? Entonces, él es el contenido. El hombre realmente no es nada, ¿verdad? Toda nuestra naturaleza, lo que somos, no es nada, ¿verdad? Y eso es maravilloso para nosotros. Amén. Amén. Sí. Muy bien. Entonces, con estos puntos y esto que repasamos, pues creo que hemos tocado bastante de este asunto del plan de Dios. La forma, cuándo, ¿verdad? Romanos 8, o sea, Romanos 8:29 nos habla de para qué, para que estemos conformes a la imagen. Génesis 1:26 nos habla de la imagen, ¿verdad? Conforme. Y luego, lo que ustedes hablaron ahorita mucho es acerca del contenido. Reconocer que lo que somos nosotros es solo un vaso de barro, que el vaso de barro en sí no tiene voluntad y esto, dando a entender que pues lo que somos nosotros muchas veces y casi siempre es un estorbo. Excelente. Muy bien. Entonces estamos con este otro punto, la segunda clave. Así que si quieren, miremos ahí un poco el texto, como quieran, o ya entremos a comentar. Está libre el micrófono. Amén, hermano. Entonces, conforme este punto 2 ya habla del hombre. Y Dios es un Dios triuno.
el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero nosotros estamos compuestos de un espíritu que es el medio con que contactamos a Dios. Dios llega a nosotros por medio del espíritu, su órgano idóneo. Tenemos un alma, y se ha hablado aquí del alma, de la parte psicológica, de la parte emotiva, de la parte donde tenemos los sentimientos y nuestras expresiones digamos, de amor filial, digamos, de enojo. O sea que es en esa parte donde tenemos una manifestación muy humana. Y el cuerpo, que ahí sí que es el forro que tenemos de sobre todo esto, y que pues eh, que al final vino a ser la carne, porque fue inyectada por Satanás. Entonces, este cuerpo y fue inyectado, envenenado, entonces tenemos este veneno. Pero del espíritu, si el espíritu es muy fuerte y amplio, pues puede abarcar el alma y del alma puede llegar al cuerpo. Entonces, esta es la conformación que Dios nos ha dado, porque Él nos ha conformado de esa forma. Él nos dio ese espíritu, ese soplo de vida que llega a nuestro espíritu. Amén. Amén. Sí, Sí, hermano Marvin. en la segunda clave es el hombre. Primero vemos el plan de Dios, pero luego él tiene el propósito de encontrar a alguien por medio del cual cumplir este plan, ¿verdad? Entonces, el beneplácito de Dios viene a recaer sobre el hombre y empezamos con el hombre Jesucristo, ¿verdad? En su humanidad. Pero me gusta mucho esto porque el hombre como un vaso, no le dio otra forma, ¿verdad? No le dio otra forma porque se tenía que el hombre, o se supone que el hombre no tiene que hacer nada en ese sentido, porque el hombre no tiene la capacidad para hacer algo por Dios. Entonces simplemente le dio la capacidad de ser un vaso, y un vaso que es lo único que puede hacer, ¿va? Solamente puede recibir algo, ¿verdad? Dentro de él. Entonces no nos hizo como un objeto que tuviera la capacidad de hacer algo, sino que nos hizo como un objeto que pudiera recibir algo, contener algo, ¿verdad? Y este vaso está partido, consta de tres partes, ¿verdad? Según 1 Tesalonicenses 5:23, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el hermano nos comparte acá que el cuerpo recibe todas las cosas de la esfera física, el alma recibe todas las cosas de la esfera psicológica, ¿verdad? Todas las cosas que son de la mente, las facultades mentales, ¿verdad? Pero la parte más importante del hombre es el espíritu, ¿verdad? Y esto es muy importante porque según Juan 4:24, aquellos que le adoran al Señor o quieren adorarle, deben de hacerlo en su espíritu, por medio del Espíritu de Dios. Entonces, esta parte del espíritu es fundamental para el propósito de Dios. Si el hombre no descubre el espíritu, si el hombre no descubre su espíritu y no tiene esa revelación de su espíritu, entonces no puede ser parte de ese proceso maravilloso que el Señor está forjando, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho el espíritu porque es el meollo del propósito de Dios, es donde Dios puede hacer algo o empezar a hacer algo en el hombre. Y también abajo dice que nosotros no fuimos hechos con el propósito de recibir comida o conocimientos o acumular ese conocimiento, sino que realmente la Biblia nos muestra que el hombre fue hecho para contener a Dios en su espíritu. Entonces, no podemos recibirle en otro lado porque Dios es espíritu. Entonces, Él está esperando entrar en nuestro espíritu, ¿verdad? Juan 20:22 dice de que cuando sus discípulos estaban, él sopló aliento de vida dentro de ellos. Eso quiere decir que el espíritu de realidad vino a estar en el espíritu de sus discípulos. Y ahí podemos ver la escena donde Dios se une con el hombre, pero es en el espíritu. Hoy estaba compartiendo el hermano, dice que nuestro espíritu es la clave o la manera como el Señor va avanzando en nosotros. Si nosotros vivimos por la carne, vivimos por el alma, vivimos en esas facultades del alma, realmente el Señor no puede avanzar. Necesitamos hoy descubrir lo importante que es el espíritu. Entonces, en el esquema del hombre, la parte más importante es el espíritu, ¿verdad? Y me gusta mucho esto porque Dios tiene la manera de avanzar a través de nuestro espíritu. Amén. La manera de avanzar es en nuestro espíritu, dijiste, ¿verdad? Amén.
Amén, excelente. Bueno, esta es la segunda clave, como decía el hermano Marvin, y es una clave muy interesante también para considerar cómo es que esta segunda clave también ayuda a responder las dos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué nacimos en este mundo Ujú. y cuál es el propósito de nuestra existencia? Entonces, la primera es el plan de Dios. Todo lo hace Dios sin ser azaroso. Todo tiene un propósito. Cada paso que da dice algo, ¿verdad? No es algo improvisado el plan de Dios, ¿verdad? Es decir, todo el actuar de Dios no es improvisado, sino que hay un plan detrás de esto, de cada cosa que Dios hace y muestra. Luego, la segunda clave que nos hace también contestar esta pregunta es el hombre, la manera en que el hombre fue creado o la manera en que el hombre está formado. Entonces, leímos esas citas en Romanos 9 del 21 al 24, y vimos en todos estos versículos cómo se va repitiendo que somos vasos, que somos vasos, que somos vasos. Entonces, pareciera que Pablo está diciendo, bueno, que se nos quede, que somos vasos. Y creo que se nos ha quedado. El compartir de ustedes, pues, me ha ido indicando que ese punto está bien captado, en el sentido de que por lo menos está esta información en nosotros, ¿verdad? Lo que somos es vasos, ¿verdad? Estamos hechos para contener, no fuimos creados como utensilios, sino como vasos. Ahora, muy importante también que ya mencionaron, pero pues me toca repetir, es el asunto de que es un vaso tripartito. El hermano Jorge nos compartía que por el lado de Dios, Él es triuno, y eso tiene pues cierta explicación. Pero el lado de nosotros, el lado del hombre, somos tripartitos, ¿verdad? Tres partes, muy claramente discriminadas, muy claramente separadas. Y este versículo de Primera Tesalonicenses nos hace, pues nos da un cuadro muy claro, porque separa las tres partes, ¿verdad? El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y empieza a enumerar espíritu, alma y cuerpo, que sean guardados, irreprensibles, y lo que menciona luego, pero discrimina muy claramente estas tres partes. Y explica el hermano, con el cuerpo, o el cuerpo nos sirve para recibir y percibir todas las cosas de la esfera física. El alma también nos sirve para recibir y percibir todas las cosas de la esfera psicológica. Pero el espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser, nos ayuda a percibir y a recibir a Dios y percibir todas las cosas que son de esta esfera del espíritu. Y nos habla de Juan 4:24 y las primeras tres palabras de este versículo maravilloso. Dios es espíritu. Entonces la única parte de nuestro ser que tiene la capacidad de recibir y percibir a Dios es esta, el espíritu humano. Entonces, lo que el hermano Marvin nos compartía al final es que esto denota esta forma en que fue creado el hombre, y podemos mencionar que hay muchos casos de personas que tienen muchas cosas en la esfera física y no encuentran satisfacción, muchos logros en la esfera psicológica y tampoco encuentran la satisfacción. Pero si tenemos al Señor en nuestro espíritu, vamos a encontrar la satisfacción. Podemos encontrar la satisfacción, porque Dios es del tamaño de nuestro espíritu y Él puede entrar y llenar todo nuestro ser y después saturar nuestra alma y eventualmente nuestro cuerpo. Amén. Por el hombre Amén. Amén. es un vaso tripartito. Amén. Sí, antes de pasar al otro, ¿algo más que haya que mencionar acá? Y una de las cosas que el hermano compartía la vez pasada es que nuestro espíritu es lo suficientemente ancho. O sea, nuestro espíritu sabe toda la experiencia de Dios, y esto nosotros todavía en nuestra mente tratamos de razonar. O sea, las cosas de Dios a veces las razonamos. Nos invitaba a que vayamos a nuestro espíritu. Todas las experiencias, que vayamos a nuestro espíritu. Nosotros estamos enojados, que regresemos a nuestro espíritu. Estamos Amén. frustrados, que regresemos a nuestro espíritu. Que Amén. si tenemos un mal día, que regresemos a nuestro espíritu, porque Amén. realmente en el espíritu es tan ancho que caben todas las experiencias y podemos disfrutar al Señor, ¿verdad? Entonces, no debemos de ser engañados por nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma todavía, el Señor debe ocuparla, debe ser su hogar, pero la clave en este punto es, pues, aprender a ejercitar nuestro espíritu, ¿verdad? En mi experiencia, a veces era tan difícil, ¿verdad? Pero realmente el hermano decía de regresar al espíritu,
¿verdad? Lo puede hacer en 3, 4 segundos, pero regresar y se vuelve a salir y regresa, porque esa es la experiencia del Espíritu. Alabado sea el Señor, porque la forma que Dios hizo al hombre es manera en la cual Él definitivamente va a ganar todo este vaso. Se quedó congelado. Ahí está. Bueno, Jorge, ¿usted tiene algo más para de este punto o de esta segunda clave? Ojalá, hermano. Sí, Perdón, hermano Jorge. Disculpa, Mario, ¿ya habías terminado? Es que te quedaste como congelado. sí, termina, hermano, no tenga pena, ahí está. Dale. Sí. Ya. Sí, Ya. es Sí, hermano Jorge, dale. eso, bueno. Entonces, sí, volviendo nuevamente a retomar de que el espíritu es la parte bien importante. Se pregunta uno, ¿dónde es el espíritu? Solo Dios sabe dónde está el espíritu, pero sí tenemos un espíritu. Amén. También la parte psicológica, ¿verdad? ¿Dónde está el alma? Solo Dios sabe dónde está el alma, pero sí la sentimos, Claro. pero sí sentimos las emociones, ¿verdad? Pues la mente, pues es mucho más fácil ubicarla, pero la parte espiritual es por fe que nosotros sabemos que tenemos un espíritu y por fe sabemos que Dios está y mora ahí en este espíritu humano. Amén. Entonces, este espíritu mezclado es el que nos da toda esta riqueza y esta visión, porque en nosotros no es difícil, pero este espíritu mezclado hace que nosotros podamos comprender, entender y percibir de que este Dios vive y mora en nosotros. Y además hace que nosotros podamos ser uno con los hermanos. Y así es como la iglesia está formada, porque el Espíritu de Dios en nosotros hace que sea como una unión, es una unión, una argamasa. Entonces nos une y nos mantiene firmes en la fe de Él, en Él, en Cristo, en Dios. Entonces es maravilloso, esto es entenderlo y tenerlo presente y disfrutarlo y poderlo compartir. Es algo que solo la palabra de Dios la puede dar y el entendimiento y la visión que Él nos da. Amén. Amén. Excelente. Vamos a ver la tercera. Ay, mira, nos salió una línea aquí. Alguien subrayó. Yo Muy bien. subrayé. Amén, hermano. Podemos hacer anotaciones, nos va a explicar ahora con diagramas. Ah, sí. No hay problema. Pues excelente. No, sí, no hay problema. Esto es muy importante que lo vayamos aprendiendo, como decía hermano Jorge, y yo quisiera solo repetir algo que compartió Marvin en ese momento, la Sí. importancia de reconocer o de identificar que nuestro espíritu es el lugar al que hay que acudir, ¿verdad? Así Y el hermano es. mencionaba muchos asuntos psicológicos, ¿verdad? Depresión, enojo, toda esa situación hay que recordar al espíritu. Sin embargo, también cuando estamos enfermos, ¿verdad? Cuando estamos cansados o agobiados aún en lo físico, también podemos volver a nuestro espíritu. Aunque Amén. todas estas aplicaciones siempre son algo meramente futuro. Recordemos cuando estemos con un nuevo, por ejemplo, no conoce todas estas aplicaciones espirituales que nosotros tenemos para cada uno de estos puntos, pero de cualquier forma es bien importante. Amén. Estamos en la tercera clave y esta fue aquella clave que yo les mencionaba que era un poco negativa. Sin embargo, entramos en ella y también los hermanos lo tocaron. Así que, pues volvemos a empezar. Este es Ya borraste la línea. es algo importante, porque la caída del hombre se dio por el libre albedrío, porque el hombre se olvidó de Dios y porque acudió prestó oídos a quien no debía de escuchar. Y a pesar que fue advertido. Pero como nosotros somos así, pues nos dicen las cosas y no hacemos caso. Y de la misma manera sucedió esto. Y a raíz de esto, pues estamos contaminados. O sea que es como que nos hubieran echado una pintura indeleble y ahí está, pues, ahí está la pintura. Pero este,
este pecado original que convirtió el cuerpo en cuerpo, en carne, y esta carne es la pecaminosa. Pero vino el Señor Jesucristo y semejanza de carne, o sea que no hubo pecado en él. Y eso es lo maravilloso también, que nosotros somos contaminados y es como que tuviéramos tal vez una luz fosforescente, ¿no? Que donde estemos, ahí nos vamos a ver contaminados. Pero tenemos a alguien que nos puede quitar esta contaminación, que es Cristo. Entonces, este pecado arruinó que la relación de Dios con el hombre. Lo apartó, el hombre se dio cuenta de su desnudez y le pregunta a Dios, ¿dónde estáis? ¿Dónde están? Entonces, él no les preguntó en qué lugar estaban, porque ellos estaban escondidos y tapados con hojas. Él les preguntó, ¿dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu alma? ¿A dónde te fuiste a meter? Pues esto es lo que le preguntó Dios, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están ahora? ¿En qué lugar están ahora? Entonces, esta fue una pregunta, es una pregunta muy amplia de millones de respuestas, pero, y ahí estamos nosotros también, ¿dónde estamos? Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Es que nosotros entendamos que Él ha venido a ayudarnos. Esto es lo que este pecado que nos arruinó y nos separó, ahora pues el Señor lo ha restaurado. Amén. Sí, este tercer punto nos muestra o nos da el diagrama. Cuando vemos el diagrama ahí, vemos que tanto el espíritu, el alma y el cuerpo tienen un montón de rayas, ¿verdad? Está rayado completamente. Y esto significa que cuando el hombre cayó, el hombre que había sido constituido como un vaso para Dios, él fue sumergido en el pecado y por supuesto en la muerte, ¿verdad? Entonces estaba repasando aquí en este Romanos 5:12 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando vemos esto, vemos que un hombre pecó, pero el pecado entró a través de un hombre a toda la humanidad. Por eso es que hoy toda la humanidad es contada desde Adán, porque ahí entró el pecado, ¿verdad? Y el nuevo hombre va a ser contado a partir de Cristo. Pero esto de que se sumió el espíritu del hombre en una condición de muerte es terrible, porque prácticamente fue como una transmutación. O sea, Satanás vino a morar en el cuerpo del hombre. Por eso es que Pablo dice que él no hace lo que él quisiera, ¿verdad? Sino que hay una ley que lo domina, una ley del pecado, porque este pecado y esta condición de muerte está en el hombre. En Efesios 2:1 también dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es que la condición del hombre es una condición de muerte, ¿verdad? Y el hombre está lleno de muerte sin el Señor. Y eso es lo que pasó. Por eso es que en el diagrama se muestra toda la figura, ¿verdad? Está completa, llena de pecado, ¿verdad? Y también en lo que habla Colosenses 1:21, que no lo he buscado, pero más o menos recuerdo, es que el hombre llegó a ser enemigo de Dios en su mente, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el racionalismo de nuestra mente, pero es terrible porque hay tinieblas en la mente del hombre, porque el hombre llegó a ser enemigo de Dios. Por eso es que el hombre no recibe a Dios, no acepta a Dios en su mente, porque hay una enemistad en la mente de él, ¿verdad? Y esta palabra, les digo, esta palabra transmutar me impresiona mucho. O sea, todo lo que el pecado era, la muerte era, la misma personificación de Satanás llegó a estar en el cuerpo del hombre. Eso significa transmutar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, en esta caída del hombre, las tres partes del hombre fueron contaminadas por Satanás, por el pecado, por el mundo, ¿verdad? Y la condición del hombre es que no podía recibir a Dios, ¿verdad? Ahí prácticamente el universo tuvo un contraste grande porque cómo Dios iba a resolver esto, ¿verdad? Aunque él ya lo sabía, pero digamos, poniéndolo en este contexto, ¿qué iba a pasar con el hombre si no podía recibir a Dios? Si el hombre había sido creado para recibir a Dios, entonces había un problema ahí y una de las cosas muy impresionantes es que el hombre se alejó de Dios, ¿verdad? Cuando vemos en el huerto del Edén, Adán y Eva vienen y ellos se alejan, ¿verdad? Dios los estaba buscando, pero ellos se alejan y esto tenía un significado a nivel de toda la humanidad y es que el hombre se alejó de Dios por causa del pecado. Sí. Entonces, vuelvo a repetir esta parte, en tal condición el hombre no podía recibir a Dios. El hombre estaba arruinado completamente. Amén. Excelente. Bueno, la caída del hombre.
Es un asunto, este punto específicamente está, siento que está relacionado también con lo que ustedes mencionaban hace un rato, desde el punto de vista de que somos vasos de barro, donde no hay, pues, no hay, somos poco delante de Dios, ¿verdad? Así es. Pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué razón? Es por el pecado. Miren, pues, una de las cosas que me impresiona de este punto es lo que mencionaba el hermano Marvin. ¿Cómo es que este diagrama que antes estaba pues solo con 3 círculos rotulados con espíritu, alma y cuerpo, pero ahora tienen este rayado, ¿verdad? Ujú. El pecado llegó y arruinó todo el vaso tripartito. Arruinó el cuerpo, arruinó el alma y arruinó el espíritu. Entonces, dice aquí el hermano que el espíritu se llegó a estar amortecido. Pero este punto nos enseña, creo yo, a comprender o a entender más que comprender, a entender mucho del comportamiento humano, como lo han mencionado ustedes, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estábamos sin Cristo o podemos considerar a alguien que no tiene el Señor, su espíritu está amortecido, ¿verdad? No lo puede ejercitar hasta que el Señor entra, ¿verdad? Pero no siente una necesidad, solo está confundido o confundida. Miren qué hizo con la mente. La mente la convirtió en enemiga o nos hizo enemigos. El pecado causó que fuéramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y lo que mencionaba el hermano, ¿verdad? Cómo es que el racionalismo está tomando mucho auge, ¿verdad? Si no lo podemos entender, si no lo podemos ver, eso no existe. Eso es un racionalismo humano que es aceptado porque suena lógico, plausible. Entonces, pero eso causa de qué es? Del pecado. Eh, una de las cosas también que más me impresiona también es lo que causa con el cuerpo. El cuerpo lo transmuta y lo convierte en la carne. Lo convierte en la carne. En eso se convirtió el cuerpo. ¿Por qué se convirtió el cuerpo en la carne? Por el pecado. Entonces, veamos una consideración. Muchas personas, aún teniendo al Señor, pero por causa del pecado, ¿qué pasa con, con su, con su actitud relacionada con Dios? No importa, o sea, estoy bien así como estoy, si cometiendo pecado, así estoy bien sin reunirme, estoy bien sin orar. ¿Eso qué es? De alguna manera, aunque ya somos salvos, nuestro espíritu tiende a amortecerse, ¿verdad? Pareciera eso, ¿verdad? Luego, en cuanto a la mente, el pecado causa este asunto de que nos convertamos en enemigos de Dios en nuestra mente. Miren, cuando puede que podemos captar esto, ya sea por experiencia propia o por experiencia de alguien más, pero el asunto de estar en pecado hace que nuestra mente funcione de una manera distinta. Así Y es. es tan razonable echarle la culpa a alguien más, a las situaciones, a mi papá, a mi mamá, a quien sea, a los hermanos. Eso causa el pecado. Entonces, esto nos enseña a nosotros cómo es que el pecado influye en el vaso tripartito, ¿verdad? Tanto en el que no conoce a Cristo, el que no tiene al Señor, como el que ha sido salvo. Entonces, por ejemplo, también podemos considerar el hecho de la concupiscencia, del pecado que está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones de tener contacto con personas del sexo opuesto, por ejemplo, entonces que despiertan otro tipo básicamente las pasiones juveniles, tanto en jóvenes como en adultos, es por causa del pecado. Eso hace el pecado. Si nosotros sabemos que estamos en pecado, que estamos pecando, tenemos que considerar este asunto, ¿verdad? Esto causa el pecado con mi espíritu, esto causa el pecado con mi cuerpo y esto causa el pecado con mi mente. Los jóvenes, las jóvenes, si están en esta situación de pecado, el pecado causa eso en su cuerpo, causa eso en su alma y causa eso en su espíritu, ¿verdad? ¿Qué causa en el cuerpo? Que viva por la carne. ¿Qué causa en la mente? Que nos volvemos enemigos de Dios. Y hay gente que yo he escuchado que resulta hasta blasfemando contra Dios. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso, verdad? O los niños pequeños, ¿de dónde vienen diciendo mentiras tan pequeños? Es porque el pecado está en nosotros. Termino con esto. Iba a mencionar algo, hermano Jorge, perdón. Sí, en cuanto a esta descomposición que hay, nosotros vemos que en el mundo es corrompido, pero porque no conocen a Dios, no saben. Entonces, el mundo nunca se va a componer, por más que hayan cosas
positivas, digamos, organizaciones, nosotros vemos que en todos lados hay corrupción. Aquí en Guatemala hay corrupción. En cualquier país de Centroamérica vemos corrupción. Costa Rica está ya promulgando el matrimonio de homosexuales. Entonces, eso es corrupción. Entonces, pero ¿por qué? Porque la falta de Dios no ha llegado ahí a estas personas, ni a estos pueblos, ni a estos lugares. Entonces, esto no se puede componer, ¿verdad? Sino únicamente Dios puede enderezar toda esta torcedura que hay en todos lados. Porque el pecado vive y mora en los hombres y en todos, ¿verdad? Entonces, porque dice la Biblia que no hay justo ni uno. Entonces pero nosotros conocemos a Dios, podemos pedirle a Él que nos ayude para que podamos salir de la carne en Cristo. Amén. Ana Marvin, ¿nos vas a comentar algo más de aquí? No, Vamos a la número 4. Ahorita, gracias a Dios, muy rápido. Esta parte del número 3 es, pues, como algo, pues, como lo que es, ¿verdad? Sin embargo, siempre, antes iba mencionando algo el hermano Jorge acerca de este número 4, y pues está bien mencionarlo para salir de esta otra etapa, aunque es necesario tenerla en mente, ¿verdad? Primero, el plan de Dios. ¿Cuál era el segundo? El hombre como vaso tripartito. La tercera, la caída del hombre. Acordemos, la caída del hombre no es para condenar a nadie, simplemente es para que entendamos qué somos y cómo somos. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero estamos en la clave número 4, que dice, Cristo redime al hombre para que Dios pueda impartirse en él. Amén. Pues aquí, de acuerdo al diagrama, es el vivir del Señor Jesucristo. ¿Cómo podía rescatar a la humanidad, al hombre, Dios? Porque durante todo el Antiguo Testamento, Dios nunca se manifestó de forma directa, de forma indirecta. Se, se manifestó a través de los profetas, a través de los reyes. Esta fue la manifestación de los sacerdotes, que esa era la forma que el Señor se manifestaba. Y, y esta es digamos, como el Antiguo Testamento, toda la humanidad siguió a Dios. Vemos el caso de los israelitas en el desierto. Pero hoy día, pues, gracias a Él que podemos conocer a un Dios vivo, un Dios real, de carne, semejanza de carne, el Señor Jesucristo. Y como ahí está el diagrama, todo el proceso que ha tenido. Y lo último, que Él en su resurrección nos llevó a nosotros y nos dejó un espíritu vivificante. Que este espíritu dijo, no vas a caer solo, no van a caer solos, sino que van a tener un consolador. Y esta es digamos, al final, como el culmen de todo este proceso que él tuvo, que en su plan tenía que tenemos este contacto. Y se abrió la puerta, pues, porque el velo se rompió, se rasgó el velo y tenemos acceso al lugar santísimo a través de este espíritu. Entonces, hoy pues, entramos confiadamente al trono de su gracia, sin mayor, sin solo con pedir permiso, ¿verdad? Que el Señor nos dé permiso, entramos. En cambio, antes no se podía, incluso hasta se morían adentro. Tenían que tener una cascabelito para ver que estaban vivos. Y si no, los jalaban porque ya no estaban. Entonces, pero hoy gracias a Él, a su misericordia, pues tenemos esta oportunidad de poder estar con Él. No tenemos que irlo a buscar a ningún lado, sino que vive y mora en nosotros a través de este espíritu edificante, a través de todo este proceso, a través de la cruz, a través de su manifestación durante 33 años y medio. Entonces, ha venido a nosotros de una forma magistral. Amén. Sí, hermano. sí, en la primera siempre dos preguntas, ¿verdad? Del propósito, por qué estamos acá, ¿verdad? Y por qué existimos, ¿verdad? Pues poco a poco nos va contestando, ¿verdad? En la primera parte, ¿verdad? Cómo se nos va mostrando
qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero en este punto número 4, que es el que está después del 3, por supuesto, ¿verdad? Que habla acerca de la caída, el Señor pues da una salida para el hombre. Y el diagrama pues está basado prácticamente en algunas cosas que se mantienen estables, luego bajan y vuelven a subir y regresan, ¿verdad? Que es la explicación de lo que Dios hizo a favor del hombre. Y me gusta mucho porque en la primera parte vemos cómo Dios se encarnó, que eso está en Juan 1:1, que dice que pues el verbo se hizo carne, ¿verdad? Pero en el 1:14 dice que él fijó tabernáculo en el hombre, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque él tuvo un vivir humano que fue perfecto y pues es la manera como el Cordero sin ninguna mancha podía lograr hacer lo que era para el bien del propósito de Dios, ¿verdad? Y luego está la crucifixión, está el sepulcro, pero en esta crucifixión y sepulcro él logra algo maravilloso, ¿verdad? Porque a través de esta muerte, según lo que dice, sería Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Entonces, Amén. aquí nos muestra cómo es que a través de él nosotros podemos tener redención por los pecados, y por supuesto todo pecador, ¿verdad?, puede tener esta redención. Y dice así librarnos del pecado, y luego nos muestra el versículo de Juan 1:29, que dice que este cordero, ¿verdad?, es el que puede quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Y algo muy importante es traerlo nuevamente a Dios, ¿verdad? Que después de Sí, estar de alguna manera separados de Dios, Él trae al hombre a Dios, ¿verdad? Y luego adelante explica, ¿verdad? Cómo finalmente en la resurrección Cristo fue hecho el Espíritu vivificante, según 1 Corintios 15:45, y esto con el propósito de impartir su vida, que es inescrutablemente rica en el Espíritu del hombre. Entonces, en el diagrama nos muestra cómo es que Cristo redime al hombre y cómo, porque la redención no solamente se concreta cuando Él se hizo hombre, sino que aquí nos da panorama de todo, Jesús. porque era necesario que Él tuviera un vivir humano perfecto. Por supuesto, era necesario también que Él fuera crucificado con tal muerte y que Él fuera sepultado, que venciera la muerte y que entrara en resurrección como el Espíritu vivificante. La verdad, amén. realmente la muerte no pudo detener a esta persona, ¿verdad? Era tal la vida de Él, era tal la perfección y el nivel de vida que Él vivía con respecto al Padre, que la muerte no lo pudo detener. Pero esto mismo lo llegó a hacer el Señor. Él llegó a ser el Señor, pero como hombre, ¿verdad? No como Dios, sino como hombre. Entonces, esto le permitió llegar a ser el Espíritu que da vida, o el Espíritu vivificante, que es la realidad de Dios. Entonces, me gusta mucho esto porque al final toda la redención del hombre se completa cuando Cristo entra en el espíritu del hombre. Ahí está otra vez el diagrama, ¿verdad? Para que el hombre pueda disfrutar todas las riquezas de Dios. Entonces, toda esta redención empieza desde que Dios se hace carne, pero hasta que Él se introduce dentro del hombre, y por supuesto en nosotros, la redención es prácticamente durante toda nuestra vida, ¿verdad? Ahorita estamos en la etapa de la transformación, pero es parte de la redención del Señor, porque al final Él va a redimir nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor, porque hay una respuesta positiva para el hombre. El hombre no puede hacer nada, ¿verdad? El hombre es pecaminoso, ¿verdad? Pero Dios viene y resuelve el problema del hombre, ¿verdad? En cuanto a la persona misma de él. Amén. Este punto, pues, es de los puntos positivos muy buenos y muy mencionable. Entonces, este cuarto punto, como comentaban ustedes, es maravilloso. Es básicamente la redención. Amén. Amén. Eso es este cuarto punto. Y todo el diagrama y citas bíblicas es cómo hace él la redención, que es un asunto muy complejo, muy maravilloso, muy noble, tanto de parte del Padre como la obediencia del Hijo y la obra del Espíritu en la resurrección y en la encarnación. Pero es un asunto muy maravilloso poder considerar, ¿verdad? Que es la redención. La redención es la cuarta clave. Y como decía el hermano Marvin, esto ayuda a responder esas preguntas, ¿verdad? Esas dos preguntas que siempre tenemos acá en el tintero. Una es, ¿por qué nacimos? ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Entonces, después de ver el plan de Dios, después de ver al hombre tripartito, luego cómo la caída del hombre causa que se arruine el hombre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo,
viene la redención efectuada para recuperar, para recobrar al hombre, pero más importante, para que Dios pudiera impartirse en él. Y esto se conecta definitivamente con la clave número 1, ¿verdad? La redención es para que Dios pueda llegar a impartirse. Impartirse está relacionado con que Dios sea el contenido, ¿verdad? Dios es el contenido en nosotros por medio de esa impartición divina. Al final, cuando el Señor resucitó y vino y descendió nuevamente, Él se sopló en los discípulos y en ese momento ellos fueron regenerados. Ahora con una oración nosotros podemos ser regenerados. Entonces, están todas estas citas maravillosas que hablan acerca de la encarnación, del vivir humano, de la muerte, de la resurrección, de su ascensión y luego de la impartición. Todos estos procesos son parte de la redención. Entonces, el cuarto punto y la cuarta clave es la redención. Redimir. Dios se encarnó para recobrarnos. Redimir es volver a comprar algo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, Dios nos compra y el precio es la sangre. Y ahí hay muchos detalles y muchas cosas que podemos considerar y que, de hecho, ya tocaron ustedes. Sin embargo, pues siento insistir en esta palabra, redención. El Señor nos redime. Aleluya. Muy bien. Vamos ya sobre el tiempo. Entonces quisiera nada más, porque realmente nuestras reuniones habían tocado hasta la número 4. Sí. Entonces, esta número 5, pues nos tocaría más que repaso, pues entrar. Entonces, pues por lo menos unos 10, 8 minutos, no dije 18, unos 10 u 8 minutos, nada más para completar la hora y mencionar o leer algo de esta quinta clave. ¿Quién quiere ayudar para leer un poco esto? Dice, debido a que Cristo, la regeneración del hombre, Amén. debido a que Cristo fue hecho espíritu vivificante, ahora el hombre puede recibir la vida de Dios en su espíritu. Esto es lo que la Biblia llama la regeneración. Primera Pedro 1:3 y Juan 3:3. Para recibir esta vida, el hombre debe arrepentirse delante de Dios y creer en el Señor Jesucristo. Están Hechos 20:21 y 16:31. Si usted desea ser regenerado, simplemente acérquese al Señor con un corazón abierto y sincero y dígale: Señor Jesús, soy un pecador, te necesito. Gracias por haber muerto por mí. Señor Jesús, perdóname y límpiame de todos mis pecados. Creo en que tú resucitaste de los muertos y te recibo ahora mismo como mi Salvador y mi vida. Entra en mí, lléname de tu vida. Señor Jesús, me entrego a ti por causa de tu propósito. Amén. Veamos la cita, si les parece. Entonces vamos a ir a ver, hermano Jorge, si quiere, usted está listo ahí con Biblia, ¿verdad? ¿No? Sí. Usted tiene Biblia y me extraña. Entonces, si quiere, busque usted Juan 3, bueno, primera de Pedro 1:3. Marvin, ¿no tienes Biblia ahí? ¿Sí? Va. Primera de Pedro 1:3, entonces Marvin. Y si quieren, yo me voy con las de Hechos. Hechos 20:21. Hechos 20. Aquí tengo 1 Pedro 1:3. Amén, hermano. ¿La leo? Sí, hermano, cuando usted quiera. Sí, 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Amén. Mira, hermano Marvin. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Vamos ahora, aquí tengo Hechos 20:21. Dice,
testificando solemnemente a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Luego creo que menciona el 16:31. A ver cómo me regreso. Bueno, este es 20. Sí, aquí me regreso a los hechos. 16, ¿qué era? 31, ¿no? Sí, hermano, gracias. Ahora vamos al 31. Dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, entonces ya leímos esto. ¿Qué tienen algún comentario al respecto de este punto? Sí, hermano, con relación a esto, se ha tocado y la primera vez que lo vimos hace años, esto se refiere a la redención jurídica. Este es lo primero que cuando la oración que leyó el hermano aquí, Señor Jesús, soy un pecador, esto se refiere a la redención jurídica, porque el Señor aquí nos ha redimido del pecado que venía en nosotros. Entonces nosotros, pecadores desde el nacimiento, entonces el Señor viene y con esta oración pues estamos llevando a cabo llevando a nosotros todo lo que el Señor hizo, todo su proceso, todo el proceso de crucifixión, de nacimiento, de resurrección y y todo lo que nos ha transmitido. Entonces, esta oración es la que nos redime por la gracia del Señor Jesucristo, por el pago que Amén. dio la cruz. Entonces, esto es una oración clave y esta redención jurídica pues nos trae a la vida de iglesia. Amén, hermano. Sí, hermano Marvin. Solamente aquí mencionan de que, digamos, debido a que el Señor llegó a ser el Espíritu vivificante, entonces el hombre ahora puede recibir la vida de Dios en su espíritu, ¿verdad? Es como un requisito que había que cumplir para que la vida de Dios pudiera entrar en el espíritu del hombre, pues él tenía que hacerse el Espíritu vivificante, ¿verdad? Pero aquí habla de que esto es lo que la Biblia llama la regeneración, ¿verdad? Cuando la vida de Dios entra dentro del hombre, ¿verdad? Y dice también de que el hombre debe arrepentirse delante de Dios y creer en el Señor Jesucristo. Y estas dos cosas, tanto arrepentirse como creer, van a permitir que la vida de Dios entre dentro del hombre. Ahora, esto es para cuando pues, uno recibió al Señor por primera vez. Sin embargo, también lo veo yo como algo diario, ¿verdad? Como algo diario y constante, porque para recibir la vida del Señor, pues es necesario no solo arrepentirse, sino que también creer en el Señor. Que estaba leyendo yo algo acerca de eso. Y una de las cosas que compartían los hermanos es que nosotros teníamos que tener dos condiciones. Una era la fe y la otra era el amor, ¿verdad? Pero en cuanto a la fe, para nosotros nosotros como somos muy incrédulos, ¿verdad? Entonces, este requisito de creer y de arrepentirse tiene que ver con la vida de Dios en nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho esto, ¿verdad? Porque esta oración es maravillosa, pero cada día debemos de tener un corazón abierto para recibir al Señor, para arrepentirnos, ¿verdad? Y por supuesto, este espíritu vivificante entra a nosotros como la vida. Amén. Excelente. Muy bien, este quinto punto ya para ir aterrizando, lo vamos a ver en la próxima reunión seguramente. Este es la quinta clave. La sexta clave es la redención, lo que hizo Dios por su lado. Todo lo que hizo Dios por su lado con tal de acercarse al hombre y poder entrar para hacer su contenido. Ahora, esta quinta clave nos detalla qué es lo que sucede en el hombre cuando Dios entra, ya que pasó de ser solo el Espíritu de Jehová a ser el Espíritu vivificante, ¿verdad? Entonces, ahora que Dios ya es Espíritu vivificante, Cristo ya es el Espíritu, ya puede entrar en el hombre. Dice, Amén. ¿y cómo es que lo hace? Por medio de que el hombre crea, ¿verdad? Es para recibir el hombre debe arrepentirse y creer, ¿verdad? Arrepentirse y creer. El arrepentimiento, pues,
eso viene por el oír, ¿verdad? Esto viene por oír. En teoría, digamos, después de que nosotros hemos compartido con alguien la primera clave, la segunda clave, hasta la cuarta clave, llegando a esta clave, ya alguien puede estar listo para recibir al Señor. Entonces, lo que dice acá es que esto sucede al orar de esta manera. Lo interesante también que quisiera mencionar aquí sería que el diagrama que ha venido cambiando durante este escrito, pues ahorita tiene una forma distinta. En el primer diagrama también eran 3 círculos, vimos nada más en la clave, en la tercera, en la segunda, que es el hombre, vimos este diagrama del ser humano con sus 3 partes. Luego, en la caída del hombre, volvemos a ver el diagrama, pero está con este ashurado, este rayado, lo cual indica lo que causó el pecado en este vaso tripartito. Pero aquí en esta quinta clave, vemos que algo pasó con el diagrama. Ya no está ese rayado. Pero tampoco dice espíritu, alma y cuerpo nada más, sino que dice Dios. Y está ubicado en el centro, en la parte que representa al espíritu humano del hombre. Entonces, aquí lo que estamos viendo ya es la regeneración. Ciertamente vamos a hablar acerca de la salvación y si ustedes ven en la parte baja, la sexta clave, habla de la salvación completa. Definitivamente vamos a ver estos 2 aspectos de la salvación que hace algún tiempo, pues seguramente escuchamos y lo mencionaron ustedes. Salvación jurídica y salvación orgánica. Lo mencionó, la jurídica la mencionó el hermano Jorge y la orgánica la mencionó el hermano Marvin. Sin embargo, esta quinta clave habla únicamente de esto, la regeneración. ¿Qué pasó? Cuando el Señor entró en nuestro espíritu, yo fui regenerado. ¿Qué pasó cuando, Marvin, recibiste al Señor? Bueno, nosotros recibimos al Señor el mismo día, ¿ah, Marvin? Entonces, el mismo día que hicimos la oración con Marvin hace tantos años, el Señor nos generó. Cuando el hermano Jorge hizo la oración alguna vez, ¿qué es lo que sucedió con su espíritu, hermano Jorge? Lloré. ¿Ah? Ah, lloró, dice usted. No, pero con su espíritu. De arrepentimiento. Bueno, a veces es de remordimiento, ¿verdad? De arrepentimiento. No, pero lo interesante es que la experiencia aquí es que nuestro espíritu fue regenerado. Quiero hacer esta pregunta. En la cita que leyó Marvin, hablaba de Nicodemo. A esta regeneración, ¿cómo le llama también? Nuevo nacimiento, ¿no? Exacto. Nacer de nuevo o el nuevo nacimiento. Eso sucede en nuestro espíritu. Este asunto de la regeneración, y de veras, sí, con esto termino, es un asunto que pasa una vez. La salvación en el aspecto orgánico lo vamos a ver, que es cada día, cada momento. Sin embargo, la regeneración sucede una vez. Entonces, es regeneración. Esto es lo que sucede en el momento en que el espíritu vivificante, o Cristo como el espíritu vivificante, entra en nuestro espíritu humano. Cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor. Sucede de una vez y para siempre. La regeneración es volver a nacer o nacer de nuevo. Amén. Muy bien. Yo siento que está bien por el momento. No sé si tienen algunas palabras finales, hermano Jorge. Sí, la verdad que hasta donde hemos llegado, pues es un buen repaso, un buen recordatorio. Yo siento que ahora ya tengo más luz sobre todo esto, un poco más claro, más sencillo, más eh, algo como para poderlo compartir. Y hasta donde vamos, pues la regeneración del hombre, pues que tiene que darle a uno y uno abrirse y decir, realmente te acepto, Señor, y aquí estoy. Y entonces él llega sin mayor problema a posar. Amén. 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 Sí, hermano Marvin, ¿qué tendrías como palabras finales para hoy? Pues solamente, digamos, la experiencia de la vez pasada de los hermanos, cómo comparten los hermanos de Rema, ¿verdad? Digamos, define muy bien las palabras, tienen los contextos adecuados, los esquemas adecuados, y me impresionó mucho la forma como ellos
pues trazan la línea de la verdad, ¿verdad? Y pues definitivamente nosotros necesitamos adentrarnos mucho más en la palabra, ¿verdad? Sí, Como vos decías, el creer se da por la fe, perdón, por el oír, ¿verdad? Entonces sí necesitamos estar más dispuestos no solo a escuchar, sino que también a que podamos ser pues saturados del Señor y que este hablar pues cada día pues lo tracemos mejor, ¿verdad? Porque estos libros de verdad son maravillosos, ¿verdad? Las verdades que ellos contienen, nosotros a veces las menospreciamos porque en teoría, así que entre comillas creemos que ya lo sabemos, pero realmente pues no sabemos nada, ¿verdad? Debemos de ser muy humildes en nuestro espíritu, ¿verdad? Y reconocer que realmente no sabemos nada, ¿verdad? Pues cada día necesitamos volver a aprender, ¿verdad? No solo del Señor, sino que de las verdades que Él nos muestra. Entonces, alabado sea el Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor por cada uno de los 5 claves que vamos hasta ahora, porque nos muestran realmente para qué nacimos y cuál es nuestro propósito de vida. Amén. amén, excelente. Bueno, también les recuerdo que estas reuniones desde hace algún tiempo las he venido grabando. Entonces las subo a un canal de YouTube, en la de oración. La oración no la he subido ni esta, pues bueno, esta la vamos a terminar de grabar en un momento, pero bien podemos repasarlas. Les voy a pasar el link de esta última. Creo que es un buen repaso este que hicimos hoy. Entonces también estoy uno con lo que mencionaba Marvin en ese momento, esto definitivamente hay que aprenderlo bien y para poder repetirlo, ¿verdad? Son libros maravillosos, verdades muy básicas que todos debemos saber. Entonces, de veras, si el Señor, pues ahí sí que ponemos nuestra voluntad delante del Señor, repasemos. Tenemos los folletitos, si los por alguna razón no los tienen, vuelvan a pedírmelos, yo los tengo en PDF, se los puedo hacer llegar otra vez eh, y repasemos, ¿verdad? Esta reunión, como les digo, es un buen repaso, bonito repaso que hicimos. Voy a subirla en un ratito, paso el link y pues amén. Amén, hermano. Gracias, Señor, por esta noche. Amén. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Sí, Señor. Amén. Señor, cómo te acercas a nosotros y te nos abres. Hoy te Amén. podemos conocer más en estas 5 claves maravillosas. Cómo tu palabra nos responde a estas preguntas de por qué Amén. nacimos y cuál es nuestro propósito. Te amamos, Amén. Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias que nos dejas conocer. Gracias, Amén. Señor, que te acercas a nosotros, nos predicas el Evangelio, Señor. Gracias Amén. porque nos buscas, Señor, y porque, Señor, tenemos la oportunidad hoy de verte, de conocerte, Señor, y de estar con los hermanos, Señor. Ah, Cuida a cada uno de los hermanos varones, Señor, y que realmente tengamos una experiencia adecuada de ti, Señor. Gracias, Señor. amén. 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 Damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar contigo, de poder repasar lo que tú has hecho por nosotros, por el llamado que nos has hecho y por la misericordia que tienes. Tú Amén. eres un Dios misericordioso y consolador y nos has llamado a tu seno, Señor, para que podamos consolar a otros. Te damos gracias, Amén. Padre, por esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice a los hermanos que no se pudieron reunir, bendice a Amén. los hermanos de la iglesia locales en Guatemala, en el mundo, Señor. Te damos Amén. gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches, hermano Jorge. Hermano, Buenas noches, feliz noche. Marvin. Hermanos, Feliz noche, amén. hermano Marvin, se cuida. Hermano José, hermano José.